Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. Estudiemos la vida del último rey bueno de Judá, de Josías, en 2 de Crónicas, capítulo 34. Si nos escuchas por primera vez, solamente decirte que somos una gran comunidad que promueve el estudio de la Biblia todos los días, un capítulo a la vez. Que este audio es solo un complemento, una ayudadita. Lo más valioso es que tú abras la Biblia y ores a nuestro Padre Celestial. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como decía, es una joya, es un capítulo que nos presenta grandes verdades, profundas verdades espirituales. ¿Por qué? Porque es el último rey bueno de Judá. A la muerte de Josías pasarán aproximadamente unos 20 años y será destruida Judá. Es decir, este reinado es posiblemente el último llamado o el llamado más grande que Dios le hace a su pueblo. Sin embargo, como ya sabemos, el pueblo muchas veces cierra sus oídos a la voz de Dios. ¿Por qué comenzó a gobernar tan joven, a los 8 años, un niño todavía? Se juntaron varios factores. El padre de Josías se casó a los 15, a los 16 ya tenían a Josías. Josías pasó sus primeros 6 años todavía conociendo a su abuelo Manasés, un rey el más perverso, ¿verdad? Sin embargo, aunque fue perverso en esos últimos años, pues tuvo un cambio. A pesar de que su abuelo hizo todavía reformas espirituales, no fueron suficientes. Para este momento, Judá está en una oscuridad espiritual. La idolatría, el paganismo y toda esa maldad, pues estaba generalizada. Sin embargo, lo que se resalta siempre de Josías es que él fue un rey que, aunque fue niño, tomó la decisión de buscar a Dios. El versículo 2 y 3 nos dicen que no se desvió ni a derecha ni a izquierda, y siendo aún joven buscó a Dios, al Dios de sus antepasados. Mis amigos, es que todas las grandes reformas, los grandes cambios comienzan con la decisión personal de buscar a Dios. No empieces con cambios, comienza buscando a Dios. Y es que nosotros, pues regularmente lo que queremos es que la gente cambie, que la gente, su conducta sea diferente, que vista diferente, que coma diferente, que hable diferente. Y es cierto, el cambio habla de algo que está en el corazón. Sin embargo, no siempre sucede así. Muchas veces terminamos solamente obedeciendo o siendo diferentes en lo público, pero en lo privado no hemos cambiado. Por eso que este versículo y este capítulo es importante. Versículo 3. Josías buscó a Dios de manera personal. Se entregó y buscó a Dios. Y una vez que buscó a Dios, Dios lo dirigió para los cambios externos, los cambios que necesitaba la nación. Busca al Señor de manera personal y Dios te va a guiar para que su amor y su Espíritu Santo te ayuden y te den la sabiduría, la inteligencia para traer esos cambios a tu vida. Si no lo buscas, quizá en lugar de cambiar, vas a traer más dificultades. Del versículo 3 al versículo número 6 se enumeran todas las acciones, el destruir altares, el destruir a los dioses, a los ídolos, a las imágenes, a quemar los huesos de los sacerdotes, y de esa manera purificó así a Judá y a Jerusalén. Recuerda que Josías cumplió una profecía, me parece más de 300 años, que se dijo que él vendría a destruir unos altares en la zona norte, y se cumplió, él lo hizo. Fue un reformador que no solamente trabajó, ojo con este dato, en el sur, sino también entró a la región de Israel, que para esas alturas se había debilitado los asirios, y ahora los que estaban empezando a tener fuerza eran los de Babilonia. Y entonces en ese lapso de toma de poder, Josías entró a Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, versículo 6, y de esa manera este cambio también surtió efecto allá. Segunda acción grande, empezó a reparar el templo. Recuerda que muchas veces la condición del templo expresa la condición espiritual de sus feligreses, de sus miembros. Y tú puedes decir, es que no tenemos dinero, pero la limpieza, el orden del templo, eso sí se puede hacer y no requiere dinero, pero muchas veces el descuido habla de nuestra situación espiritual. Algo también muy interesante es que después de limpiar, tuvo que reparar.
Y del versículo 9 al versículo número 12 nos dice todo el proceso, cómo se juntó el dinero para reparar. En todos los años de oscuridad de Manasés, de su abuelo, el templo quedó abandonado. Acuérdate que su abuelo puso altares paganos dentro del mismo templo. Así que todo eso se limpió y también se le dio un mantenimiento, se compuso todo esto. El versículo número 14 nos dice la tercera acción, y es que de manera casual se encontró un libro muy especial, el libro de la ley de Dios, que se dio por medio de Moisés. Fíjate que un libro tan sagrado y tan especial, ¿por qué se perdió? Bueno, algunos consideran que fue durante el periodo de Manasés que, como él estaba destruyendo todo, mejor lo guardaron para conservarlo, pero como no se le dio seguimiento, se perdió. Así que ahora ese libro, pues también los sacerdotes estaban un poco desconectados de esto, se lo entregan al rey, pero de una forma así casual. Mira, encontramos este libro y entonces al leerlo, Josías se demuestra aquí su sensibilidad espiritual. Dice que se desgarró sus vestiduras en señal de duelo. Esta expresión de veras que quizá no la entendemos, pero es una expresión de profundo dolor, de profunda tristeza. Y lo que nos habla es que Josías tenía una sensibilidad espiritual para las cosas de Dios. Le dolía profundamente. El versículo 22 dice que hacen una delegación para que vayan a consultar a la profetisa Hulda para saber qué es lo que va a pasar, porque al parecer ellos están bajo una condenación muy grande. Y sabes que la profetisa Hulda les da una respuesta contundente. Va a haber desgracias, sí. Se van a cumplir las maldiciones, sí. Todo lo que está en este libro se va a cumplir. Mis amigos, te digo, este quizá fue el llamado más grande que Dios tuvo para su pueblo. Si ellos hubieran de todo corazón escuchado este llamado, no hubiera caído esta nación. Esta nación no hubiera sido como le pasó a Israel en el norte. Lo debieron haber aprendido, pero desgraciadamente el ser humano a veces aprende hasta que sufre por su propia cuenta. La profetisa Hulda le dijo: mientras tú vivas, no va a suceder esto. Mientras tú vivas, no verás esta destrucción. Si ellos se hubieran arrepentido, no hubiera pasado. Del versículo 29 al versículo 33, Josías llama a todos los líderes, a los sacerdotes, a los levitas, desde el más grande hasta el más pequeño, versículo 30. Y delante del templo, en la columna, acuérdate, esa columna del rey es un lugar muy especial. Desde allí se lee nuevamente la ley de Dios. Algunos consideran que es el libro de Deuteronomios. Se lee y todos renuevan este pacto. ¿Por qué no dio tantos resultados? Porque no se hizo de corazón. Pero mientras vivió Josías, les ayudó a postergar su tiempo de gracia. Apreciados amigos, creo que muchas veces como adultos nos cansamos porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra iglesia quizá no tiene reavivamiento espiritual. ¿Sabes qué nos falta? El estudio de la Biblia. Así como este pueblo cayó en una oscuridad espiritual terrible, porque la ley de Dios, porque la palabra de Dios estaba perdida. No le demos vueltas. La condición espiritual de nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, no es otra cosa sino la falta de la lectura de la Biblia y de la oración. Podemos echarle la culpa a todo. Me he desanimado por mis líderes, me he desanimado porque han hecho esto, me he desanimado por esto. Siempre habrá pretextos para decir por qué se desanima nuestra fe. Pero la verdad es que una persona que lee la Biblia todos los días, que ora todos los días y de corazón busca a Dios, no se va a desanimar por las cosas que le suceden. ¿Por qué? Porque Dios dejó claro que sus discípulos están dispuestos a morir por Él. Jesús enseñó que sus discípulos estarían dispuestos a ser perseguidos, a pasar hambre, a pasar sufrimiento. Entonces, un verdadero discípulo no se anda desanimando por las cosas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque no leemos la Biblia. Así como este libro se perdió, la Biblia muchas veces está perdida en nuestros hogares. Quizá este audio, quizá esta temporada que estás leyendo la Biblia es un llamado que Dios te hace para evitar mucho sufrimiento del futuro, para que no sucedan las desgracias que nos pueden pasar si no buscamos a nuestro Padre.
Querido Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tu palabra viva en nosotros. Ayúdanos a buscarte de todo corazón y que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, ayudarnos para llevar a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestra iglesia, a tus pies. Te lo pedimos en Jesús. Amén.